La mayoría de las veces, cuando alguien nos pregunta ¿para qué sirve la filosofía?, suele ser con un toque irónico y hasta cierto punto agresivo. Suele ser una pregunta para denotar la poca utilidad de la filosofía, o al menos así piensan ellos. Pero, así como ellos suelen ser agresivos con la pregunta, hay que responder de la manera más agresiva que podamos, filosóficamente. ¿Por qué hay que responder filosóficamente? Porque la filosofía no se puede entender como útil de la manera convencional. Nosotros tenemos que hacer una distinción que incluso la misma filosofía por sí misma hace, que lo explica Platón. Hace la diferencia entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Por supuesto, la filosofía no puede ser útil en el mundo sensible, porque el filósofo no cumple la misma labor que un ingeniero o que un arquitecto. El ingeniero construye puentes, construye computadoras, pero el arquitecto construye casas, construyen cosas diferentes, pero aún así son cosas tangibles. Pero el filósofo, ¿qué construye? El filósofo no puede construir una casa. El filósofo construye el alma. El filósofo construye la mente. Por tanto, hay que entender la utilidad de la filosofía en un plano diferente. No hay que entender la utilidad de la filosofía en el plano sensible, sino en el plano de las ideas. La filosofía tiene su única función en el plano de las ideas, porque el mundo sensible sería muy eh, burdo para la filosofía. ¿Qué opinan ustedes, Mauricio y Fito? Eh, Buenas noches, antes que nada. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Eh, pues la verdad, creo que ya nos habíamos tardado en tocar esto. Creo que debió haber sido lo primero que debimos haber hecho, que es abordar desde nuestro delimitado punto de vista el hecho de saber y lograr entender qué es la filosofía. Sí, Y porque claro, cabe dime, dime. aclarar que no somos expertos ni mucho menos. Simplemente es una plática de amigos que pues, les interesa todo este tema. Y ah, eso. Claro, lo que decía Eduardo, la verdad, me conmueve en cierta parte, porque hasta donde yo he logrado entender por parte de la filosofía, es que sí, transforma en muchas ocasiones la forma de sentir y de percibir las cosas. Así como Platón decía que era la delimitación entre el mundo de las ideas y el mundo tangible. Es cierto, la filosofía nos ayuda a comprender un poquito más aquello que las grandes mentes quieren expresarnos. ¿Ustedes qué opinan? De hecho, antes estamos hablando de hace muchísimos años. La filosofía pues no era considerada como tal como la consideramos ahora. Antes la filosofía englobaba materias como física, matemáticas, todo relacionado a números, ciencias naturales. Sí, sí. Y no era realmente una manera metodológica de resolver problemas como lo era antes. Ahora es una manera especulativa de resolver problemas filosóficos, que es lo que cabe aclarar. Claro. Y en toda la investigación que estuvimos haciendo, ¿concuerda algo de lo que etimológicamente define la palabra filosofía eh, con lo que habló Eduardo acerca de la construcción del alma a través de ella? Si no me equivoco, es de origen griego y viene de philos, que es amor, y Sofía. Sofía, que era, creo que conocimiento Sí, o sabiduría. Por lo tanto, la unión de la palabra filosofía vendría siendo como amor hacia el conocimiento. Sí, ¿verdad? ¿O me equivoco? sí, exactamente. Y también quería agregar que
Bueno, básicamente la filosofía se encarga de estudiar todo aquello que las demás disciplinas no pueden. Porque, a ver, incluso mencionaba, después vamos a entrar en el tema de las recomendaciones, pero justo estábamos viendo entre todos una reflexión que hizo un youtuber, no sé si llamarlo filosófico, pero Monitor Fantasma, Josué, de Perú, Sí, sí. decía que justo habían ciertas teorías científicas que se encargaban de ser filosóficas. Por ejemplo, la teoría de cuerdas sigue siendo en el ámbito filosófico, porque científicamente no tiene validez, pero filosóficamente sí. Entonces, considero yo que, bueno, la filosofía se encarga de estudiar todo aquello que le queda muy grande a las demás materias. Por ejemplo, si yo quiero estudiar de qué material está hecha la mesa, pues probablemente necesite usar química. Pero si quiero estudiar, por ejemplo, qué utilidad tiene la mesa y por qué la mesa tiene ciertas afecciones en el estudio, por qué personas pueden estudiar mejor en la mesa en vez de en su cama, o etcétera, creo que entraría un poquito más en terreno filosófico. Y en cierta parte, ajá, estaba viendo Como, a Darío, un filósofo argentino, Steinschneiber, no que lo puedo pronunciar, ¿cómo se sí, dirá? sí, nos hablaba un poco acerca de la diferencia que hay entre, y la diferencia y la delimitación que hay entre el pensamiento empírico, como lo llamaríamos en ciencia, un pensamiento técnico y un pensamiento filosófico. Eh, en él citaba acerca de... Se hacía la pregunta, o sea, la cuestión de la luna. Según el pensamiento científico, podría definir la luna de cierta manera. Según un pensamiento empírico, se podría definir de otra. Pero en este caso, según el pensamiento filosófico, no buscaba definirla, sino se buscaba replantear lo que ya estaba definido. Entonces, mientras que la ciencia nos da y nos pregunta el cómo, la filosofía nos pregunta el qué. Cierto. Y también, justo, eh, quiero hacer una cita. Quiero que hagamos hasta cierto punto cierta reflexión acerca de la cita Uh-huh. que dijo Gilles Deleuze. Dijo que la filosofía sirve para entristecer. Es casi como lo que decía Freud acerca de lo que tenía relacionado con la felicidad. La felicidad es... Tendrías que ser estúpido para poder llegar a ser Sí, feliz. exacto. también Y, que Entonces, y- dicen dime. que realmente la filosofía no se encarga de darte respuestas, sino muchísimas más preguntas de las que ya tiene. Exacto, entonces entre más te vas hundiendo en las preguntas, es como te entras en una desesperación por querer definir las No, y de cosas. hecho hay casos de personas que ha sido tan grande su crisis existencial que pues han llegado al suicidio incluso. Y Sí, quería preguntarles que cómo ha formado parte de la filosofía en ustedes, que, o sea, en el sentido de cómo les ha afectado o si realmente no les ha afectado. bueno, la verdad, yo creo que volvemos a... en No, cierta... dale, Dime, dale, dime, Paul. dime. Que en cierta parte creo que lo que define esa cita ha sido parte de mi vida, la verdad, porque eh, no me caracterizo por ser una persona sumamente alegre, expresiva y feliz, pero al estudiar tantos temas que posiblemente no sean lo que yo creo que son, me han inducido en ciertas crisis por sacarme de lo que realmente creía conocer.
Entonces, el día de hoy es como incierto casi todo para mí. No sé si a ustedes les pasará lo mismo. Exacto, yo siento que la filosofía hasta cierto punto, en un punto personal, no ayuda como los libros de autoayuda de Pablo Coelho. Siento que te da más problemas y no está Es, mal que te dé más problemas, porque son es- problemas que no sabías que tenías. Son problemas que no existían, que existían, pero no estabas consciente que existían. Es como una fuga de agua. Puedes tener la fuga, pero no darte cuenta, pero la fuga sigue estando ahí. Entonces, la sí, filosofía te creo ayuda que a detectarlos. la tristeza viene como de, no sé, de ese vacío de que La viene a darle ausencia de vuelta a todo lo que respuestas. creías conocer. Exacto, o sea, es sentirte expuesto a cualquier cosa sabiendo que puede o no puede llegar a ser. Es como, no sé, S- estar al... Siento que Estar... Dime, dime. nuestras crisis existenciales, si se le pueden llamar así, al menos en mi caso personal, no sé si será así con ustedes, llegan bastante en la madrugada. Básicamente porque yo suelo tener mucho insomnio. Entonces, el hecho de que estés en la cama pensando te hace sobrepensar las cosas. Y es en el momento donde empiezan crisis existenciales, como son llamadas, del universo. Puede ser de una cosa súper simple, pero de tanto darle vuelta comienza a perder el sentido. Es como esta pequeña, eh, no sé si se le puede llamar juego mental, que al repetir demasiado una palabra como que empieza a perder su sentido. No sé si les ha pasado. Sí, En sí, fue creo que, no sé si ustedes han visto, creo que sí, los Wojaks en internet, los memes de estas personas, no sé, de qué? creo que los Wojaks los han visto. No, Yo he visto los no. memes, De hecho, creo Ah, que solo los menciona, memes. solo creo que en sí, una menciona lo que dijo Fito, creo que fue, eh, no estoy seguro si fue Rousseau o si fue Michel Foucault, creo que fue Michel Foucault, el que, porque Michel Foucault tiene una aproximación a la filosofía bastante lingüística. Entonces, Ujú. justo le decía que la filosofía depende de las palabras con las que se dice. Entonces, eso, ese ejemplo de decir muchas veces la misma palabra y que pierde sentido o adquiere un sentido nulo, este, se podría aplicar bastante a la filosofía de Michel Foucault. Uh-huh. aquí les voy a compartir la pantalla para que vean que es un Doomer o que es un Wojak. Y Ah, básicamente Doomer. Ah, sí, 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 ya, es... ya lo conocí. Uh-huh. Ah, ok, Ajá. entonces es un humor o un meme de origen americano. Pero en cierta parte lo que dice Fito es bastante cierto. O sea, el estilo de vida que estamos llevando acerca de esto, que llegar a las 3 de la madrugada sin poder dormir, pensando en tantas cosas y tener miedo de volver a dormir porque es solo reiniciar el ciclo de vida, de otra vez despertarte y hacer lo mismo durante todo el día y volver a llegar a las 3 de la mañana pensando en cosas ciertamente eh, que generan tristeza en nosotros. Eh, tiene mucha razón y tiene mucho que ver con la filosofía y las cosas que consumimos, porque, no sé, entre más y más lees, más y más te das cuenta de que la persona que creías que eras, no eres. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. También entramos en materia de Camus, ¿no? Y el absurdismo. Claro, Ujú. el absurdo. Porque ¿para qué vivimos? Si, bueno, primero hay que plantearnos la cuestión, ¿de qué sirve el trabajo del arquitecto? ¿De qué sirve el trabajo del ingeniero? Exacto, y, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué él?
¿Por qué él tiene que determinar, por qué